Pregunta del diputado don Cayo Lara, de Izquierda Plural. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, hoy que va a remodelar el Gobierno le hemos puesto fáciles las preguntas. Es la misma que la anterior. ¿Tiene previsto seguir las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país? Que conste que no nos hemos puesto de acuerdo. Gracias, señor Lara. Señor presidente. Gracias por informarme de que voy a remodelar el Gobierno. Es bueno enterarse todos los días de novedades, aunque sea por boca del señor Lara. Se lo agradezco mucho. Y también le agradezco que haga la pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, porque es una pregunta sobre un asunto ciertamente importante para nuestro país, ¿no? Yo le diría, para completar lo que le he dicho a su colega, la señora Díez, que hay que diferenciar entre las buenas políticas económicas, que son las que producen crecimiento económico y generación de empleo, y otras que no lo hacen. Nosotros hemos hecho una política económica basada en reformas estructurales importantes. La reforma laboral, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero, la reforma energética, la de la Administración, unidad de mercado, la Ley de Emprendedores, Ley de Segunda Oportunidad. Hay muchas reformas, ustedes las conocen bien. Y, en segundo lugar, un plan de consolidación fiscal, porque no tiene ningún sentido ni es posible, como está demostrando en este momento la historia que estamos viviendo, que se gaste por encima de lo que se ingresa en un país. Esas reformas que hemos puesto en marcha han producido resultados, se han corregido los desequilibrios, se ha mejorado la competitividad en España y, lo más importante, es que se está creciendo y se está creando empleo a muy buen ritmo. Como le he dicho a la señora Díez, hay que seguir trabajando, hay que seguir empeñándonos en mantener esa política, y lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional es que mantengamos el espíritu reformista, y luego hay algunas medidas concretas que, como le he dicho a la señora Díez, algunas puedo compartir y otras puedo no compartir. Lo importante es que España, a diferencia de otros países que hicieron políticas muy equivocadas, pues mantiene su soberanía económica y, por tanto, puede tomar sus propias decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lara. Señor Rajoy, tenemos dos visiones diferentes sobre las reformas. El Fondo Monetario parece que ha venido a echarle un cable en la campaña electoral, avalando precisamente sus reformas, que a nuestro juicio solo han beneficiado al capital a costa de destruir empleo de calidad, bajar salarios y aumentar la pobreza. El Fondo Monetario Internacional recomienda establecer un contrato único, ajustar salarios y horarios de trabajo, facilitar el descuelgue de los convenios, subir impuestos especiales y el IVA, entre otros. A esas medidas se ha sumado una vez más el Banco de España, de forma servil y vergonzosa, que además pide dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, liberalizaciones en el comercio, transporte y servicios profesionales. Es decir, abundan en las recetas que hunden nuestra economía, deterioran la vida de los trabajadores e incrementan la desigualdad. El contrato único con indemnización creciente es una invitación a incrementar despidos y no resuelve la elevada rotación de empleo. Nos pide ajuste salarial, cuando la mitad de los salarios son menores de 900 euros y un tercio de ellos están por debajo de 648 euros del salario mínimo que tiene usted congelado. Se lo pregunté un día y se lo repito hoy. ¿Podría usted vivir con 648 euros de salario? El descuelgue de los convenios deja desamparados a los trabajadores y quiebra la negociación colectiva. Subir los impuestos especiales y el IVA solo acentuará la injusticia fiscal, que ya es de las más altas de Europa. Señor Rajoy, la salida democrática y social a esta crisis no pasa por las recomendaciones del Fondo Monetario ni por las de un Banco de España al servicio de la COE. Esas son políticas fracasadas que nos han llevado al mayor desastre económico y social que hemos conocido en la historia de nuestra democracia. Es evidente que el Fondo Monetario solo pretende elevar los beneficios del capital y garantizar el pago de la deuda a los acreedores internacionales a los que representa. Hay otra salida social a la crisis, un modelo con impuestos justos que evite despidos, genere empleo estable y salarios dignos. Ese es el camino y no el que traza el Fondo Monetario Internacional. Señor Rajoy, ahora que se habla de radicalidad, bájese del monte del radicalismo del Fondo Monetario y gobierne el tiempo que le queda para la mayoría social de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor presidente. Yo creo que
esas afirmaciones podía dirigírselas al Fondo Monetario Internacional, pero no al Gobierno de España. El Gobierno tiene una política económica cuyo objetivo capital era superar la crisis y ahora es crecer y crear empleo. Hoy puedo decir, y creo que toda la Cámara puede estar muy satisfecha, de que ya hay más personas ocupadas, menos personas en el paro y más personas afiliadas a la Seguridad Social que cuando llegamos al Gobierno. Y eso que vivimos una situación muy difícil en los años 12 y 13, pero en el año 14 y 15, como consecuencia de las políticas que hemos puesto en marcha, ya se crece. Este año, como recordábamos antes, vamos a ser el país de la Unión Europea que más crezca, ya se está creando empleo, 1 millón de españoles van a encontrar un puesto de trabajo entre los años 14 y 15, y si seguimos perseverando, en los próximos años podemos llegar a ver cómo 20 millones de ciudadanos españoles pueden trabajar. Esa es la política que hemos llevado a cabo. En alguna ocasión coincidimos con el Fondo Monetario Internacional, como coincidimos con usted, y en otras no. Señor. Muchas gracias.